Es un tema muy conocido, hermanos, y precisamente hoy que se festeja el Día del Padre, creo que por algo el Señor siempre hace todas las cosas y estoy confiado de que en esta ocasión no es diferente. ¿Por qué? Porque el texto que vamos a estudiar hoy es Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Yo sé que ya muchos de ustedes son expertos en Romanos porque ya nos echamos el estudio de Romanos, 52 mensajes en nuestro estudio de Romanos y probablemente algunos cometamos el error de decir, bueno, si ya vimos esos textos, ¿para qué los volvemos a ver? Pero siempre hay sabiduría en la palabra del Señor y Romanos 12, 1 al 2 es una muestra de ello, sobre todo hoy que es el Día del Padre. El mensaje no va a ser alusivo al Día del Padre, porque eso lo vamos a hacer la próxima semana, pero no deja de ser importante esto. ¿Se han dado cuenta? Este mensaje lo titulé Las tormentas, no te dejes llevar por la corriente. Hermanos, ¿se han dado cuenta cuántas cosas han estado cambiando en estos tiempos con respecto a los padres? Es más, el Día de la Madre, no sé desde cuánto tiempo antes y se están anunciando los regalos y los festejos y los conciertos y esto. Y el Día del Padre, perdón, pero estoy de acuerdo con un cómico cuando hizo un sketch acerca del Día del Padre, es la peor celebración del año. A la carrera no se toma en cuenta, casi no se anuncia. No sé si sepan ustedes, pero hay por ahí la versión de que se le está pidiendo a las escuelas que dejen de festejar el Día del Padre. ¿Por qué? Porque no es incluyente con todas las familias, los tipos de familias que dicen que existen. Y hermanos, muchos se están dejando llevar por la corriente. Cualquiera con dos dedos de frente, aunque yo tengo cuatro, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que eso está mal. Tan está mal que en muchos países de Europa ya empezaron a intentar contener la corriente de la ideología de género porque está causando baja en la población mundial. Y esa es la idea. Para eso es la ideología de género. Les invito a que se metan ahí en la página de la ONU y busquen los documentos acerca de la Agenda 2030, la agenda, lo que debe de cumplirse a nivel mundial en el 2030. Hace poco incluso yo tuve el documento, pero curiosamente de repente desapareció y ahorita es muy difícil encontrarlo. Pero les invito a que investiguen ahí en la página de la ONU, es muy interesante ver esto. Cambio climatológico, población, enfermedades, inclusión. Y esto de la inclusión también viene a colación con nuestros gobiernos, que cada vez son más inclusivos. ¿Por qué o de qué autoridad moral creen que tienen para adornar los edificios gubernamentales con una bandera de arco iris? No, son gobierno, no deberían de hacerlo, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque van con la corriente. Y nosotros como cristianos, ¿qué tanto me estoy dejando llevar por la corriente? Al vestirme, al hablar, con lo que veo. Ujú. Esa parte es bien importante porque también, hermanos, no sé si ustedes hablan cristianés. Ujú. Es el lenguaje, ese idioma que los cristianos hablamos cuando estamos en la iglesia. Y también los cristianos se visten cristianés. Y aquí se hablan temas de la cultura cristiana, pero el resto de la semana, ¿te dejas llevar por la corriente o estamos igual? Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Romanos 12, antes de orar, capítulo 1, versículos 1 y 2. Estos textos muy conocidos por todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Acuérdense que ahora sí, Biblia, porque no hay diapositivas. Disculpen ustedes la falla, por favor. Dice la palabra del Señor, que es autoritativa, inerrante y todo suficiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la transformación, perdón, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, aquí hay una cosa bien importante. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. O sea, si tú haces algo en contra de la voluntad de Dios, es desagradable y falible. Si sabes lo que dice la Biblia y haces otra cosa, es desagradable y falible. Esa es la diferencia. Dice Spurgeon acerca del versículo 1. Pablo afirma con denuedo la verdad de Dios, pero aquí se permite una súplica. Puedo verlo cuando levanta la pluma del papel, se vuelve hacia nosotros y nos pide: les ruego, tomando en cuenta la gran misericordia de Dios hacia ustedes, sus muchas misericordias, sus continuas misericordias. Qué súplica, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todo, Señor. Gracias porque eres misericordioso, porque eres soberano. Gracias porque eres grande, Señor, y porque las cosas todas están bajo tu control, Señor. Gracias por estas fallas. Gracias porque perdimos una computadora, Señor. Gracias porque todo lo tuvimos que hacer de cero, Señor. Gracias, Padre, por todas las fallas que nos estás permitiendo tener. Y, Señor, te ruego por nuestras mentes y corazones en esta mañana, que sean atentas nuestras mentes a tu palabra, Señor. Te ruego por este pobre predicador, siervo inútil, Señor, que no las trae todas consigo, Señor. Solamente por tu misericordia es que podemos estar de pie. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ahí en Romanos 12, 1 al 2, podemos ver el deterioro del tejido social, cómo va acelerándose con el tiempo, y la mentalidad humana va en espiral descendente, lleno aún en contra de lo que está establecido por la ciencia. Es impresionante. Ahorita en los Juegos Olímpicos pasó algo increíble. ¿Por qué? Porque ese nadadora muy famoso, que era un nadador X mientras nadaba contra varones allí en Estados Unidos, pero en cuanto empezó a competir como mujer y le dieron permiso a nadar contra mujeres, pues adivinen, si mides 2 metros y una mujer mide 1,70, esos 30 centímetros hacen una diferencia, y batió récord tras récord tras récord. Y ahorita, gracias a Dios, hubo un destello de resistencia, porque le dijeron: no, en los Juegos Olímpicos no. O sea, ya quería ser campeón, campeona. Campeón, es hombre, punto. Ajá, campeón mundial. Pero vean hasta dónde llega el deterioro humano. Y esto también alude, por ejemplo, al feminismo, hermanas. ¿Por qué? ¿Qué clase de gozo o complacencia o sentido de triunfo puedo tener al saber que estoy haciendo trampa? Al saber que siendo hombre voy a aplastar a las demás competidoras. O como tristemente está pasando en nuestra legislación, en nuestras leyes, a fuerza la mitad de los servidores, a fuerza la mitad de aquellas personas que trabajan en el gobierno tienen que ser mujeres. O sea, ya no les dan el puesto por capacidad, les dan el puesto por el simple hecho de ser mujeres. ¿Eso es un triunfo? Es hasta despreciativo. Es como decir: pues nada más porque eres mujer, pues órale. En lugar de decir: qué bárbara, tienes títulos, tienes maestría, doctorado, y eres una mujer con tremendo conocimiento, no hay de otra, eres la mejor opción. No, como está de moda que sean mujeres, ¿a quién hay que poner en el gobierno? A las mujeres. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y por solo mencionar dos puntos, y en cuanto a la ideología de género, hermanos, los varones, y van a decir: ay, pobrecitos, los varones, el sexo masculino está bajo constante ataque. No me malinterpreten, hay montones de varones que tristemente son unos animales, sí, se comportan de manera terrible, sí,
Pero el género masculino en particular está bajo ataque. Por un lado la homosexualidad y por otro lado el feminismo. Y cada vez los varones ocupan con menos responsabilidad sus deberes. Los jóvenes, no, pues ya tengo un montón de novias, ya puedo hacer esto, aquello, lo otro. Y no se les enseña que hay que ser responsables. Decía mi mamá, ya quieres tener ya quieres tener novia y no te sabes ni limpiar, ya saben. ¿Y los hombres? Hermanos, el pecado de Adán fue hacerse el loco. Ustedes pueden verlo ahí en Génesis. Ahí estaba Adán junto a Eva, con Eva, cuando la serpiente le habló, cuando iba a tomar el fruto, cuando tomó el fruto, cuando lo mordió. Y todavía Eva le da a comer, ¿y qué hace él? Lo muerde. Una vez escuché a alguien decir, es que esto es poético, porque por amor Adán lo hizo, porque sabía lo que le iba a pasar a Eva. No, hombre, a lo mejor sí, pero de todas maneras pecó. Yo siempre he hecho la broma, lo primero que hubiera hecho, ¿cuántos animales en el Edén hablaban, hermanos? La Biblia no dice que hablara ninguno. Probablemente entonces lo más seguro es que ningún animal hablaba. Y de repente habla la serpiente, pues saca una vara y tómala. Ujú. Pero Adán se hizo el loco. No tuvo los pantalones para asumir su responsabilidad. Bueno, no usaba. Pero ustedes entienden el sentido. Y hoy día sigue siendo el problema de nosotros los hombres. Quítanos una responsabilidad y cómodamente nos instalamos para que alguien más lo haga. El pecado de la mujer es insubordinarse. Ujú. Treparse en la autoridad que no le corresponde. El pecado del hombre es la comodidad, hacerse loco. Por eso abandonan familias, por eso no les dan de comer a las familias, por eso vale más una caguama que un rato con la familia. Porque los hombres le tenemos pánico a la responsabilidad y solamente en Dios lo podemos hacer. Por eso es que nosotros vemos esta transformación de la sociedad. Hermanos, de verdad, no tardan en eliminar por completo la figura del padre. Porque si papá está en casa haciendo lo que le corresponde, la familia crece sana. Cuando mamá, y perdón aquí porque dicen, es la batalla de los memes, no sé si han visto, ya van a empezar con la mamá, soy padre y madre, y no sé qué. No, una mujer, una dama, por sola que esté, no es padre. Por definición, es una madre con mucho empuje, con mucha fuerza. No cualquier dama, y conozco muchas, pero no cualquier dama tiene la fuerza para criar a sus criaturas, aunque se les convierten en monstruitos cuando entran a la pubertad. No cualquiera, y yo he visto damas esforzadas haciendo crecer a sus hijos. Ahí estaba también mi madre que como pudo trató de guiarme y gracias a Dios por eso. Pero el que falló fue mi padre. Y los hombres tenemos que aprender esa parte. Y es bien triste porque en esta congregación somos bien poquitos. Los puedo contar con la palma de la mano y ¿saben qué es lo peor? Me sobran dedos. Para empezar por ahí. Ayuda en esto, échale ganas, ponte a estudiar la Biblia y salen corriendo. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad. Es que ya trabajo, es que doy de comer, es que llevo dinero a la casa. Hermano, eso lo hace también un incrédulo. Y hasta mejor muchas veces porque trabajan como burros, trabajan duro. Pero hermanos, hemos llegado al punto de que una minoría, como lo es el lobby LGBTQ+, está dominando todo porque nos dejamos llevar por la corriente. ¿Y saben qué? Nosotros como iglesia nos dejamos llevar por la corriente cuando guardamos silencio. Bueno, no los digas nada, respétalos. No, mangos. Eso es peligrosísimo. La mentira se puede evidenciar es tan fácil de ver. Se puede parar a alguien todos los días a decir una sarta de mentiras y todos saben que está mintiendo, pero todos le aplauden.
¿Por qué? Porque por lo menos no es como el mentiroso anterior. ¡Ah! ¿Es en serio? Por eso nuestra moral como comunidad está haciendo esto. Por eso, porque dejamos pasar cositas. Ya se fue con el novio, o sea, bueno, tiene novio, pero no es creyente, o anda ahí, tiene amigos y nada más. No, hermanos, no, es santidad y ya. Una mentira. Se puede evidenciar, sin embargo, hemos llegado al punto de que una minoría adoctrina e impone su ideología a todos. Y si no lo aceptas, eres un arcaico. Me he dado cuenta, hermanos, que incluso, yo no sé si vaya a pasar ahorita, pero cuando están en el estudio de damas, la predicación de Angélica y de Mónica a veces es tan valiente que cortan la transmisión. Y lo hace YouTube. O empieza a ralentizarse y empieza a fallar. Varias hermanas ya han sido testigos de eso. Porque están nada más vigilando eso. Pero puede haber otro tipo de cosas. O cuidado, en un canal cristiano se empieza a hablar de esto, porque entonces empieza el ataque. Debemos ser contracultura por completo, hermanos. ¿Qué es lo que le está llegando a los niños? ¿Qué es lo que le está llegando a los jóvenes? ¿De qué se empapan? La escuela es un verdadero desastre. Abusos de todo tipo dentro de las escuelas y los maestros y directivos no hacen nada. Nada. ¿Por qué? Porque van a tener un problema. ¿Qué tiempos aquellos en los que la maestra mandaba hablar a mi mamá y llegando a la casa me ponía como trepadero de mapache? No quedaba ni la salea. ¿Y ahora qué? Golpean a los maestros. ¿Por qué? Porque la moral va cada vez más para abajo. Porque seguimos la corriente. Y eso pasa incluso aquí. Hermanas que a sus hijos, no, a mis hijos no me los toquen. A mis hijos no les digan nada. Error fatal. Y por lo tanto después, cuando esos niños son adultos, ¿qué creen? A mí no me toques, a mí no me digas nada. Y nos dejamos llevar por la corriente. Y ya estoy hablando en el contexto de la iglesia. ¿Tienen nietos? ¿Cómo los consienten? ¿Qué tanto les dejan hacer? ¿Sobrinos? Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ya no hay programa. Ya, me gusta Star Wars y ya mejor no puedo ver la última serie porque puro feminismo. Es triste. Ya, pura basura. En esta hay muchas, esto, entre otras muchas evidencias de que el efecto del pecado en el mundo sigue haciendo estragos en la humanidad, está bien claro y va a seguir así. Nosotros somos la resistencia, hermanos, no el colchón. No tenemos por qué quedarnos callados, ni tampoco dejarnos llevar por la corriente. Una vez escuché a alguien tristemente decirme respecto a su hijo, bueno, pues si no es creyente, ¿cómo le voy a aplicar la regla? No, pues aplícasela. La necesita desesperadamente, pero no es creyente. No importa, es tu hijo, es tu hija. Sálvalos de la muerte, dice la Biblia. Con la disciplina haces eso. Pero nuevamente, aunque estoy hablando ya en el contexto de la iglesia, ¿esto afecta a la iglesia? Sí. ¿Es posible que metamos al mundo y su deterioro a la iglesia en lugar de sacarlo? Sí, por supuesto que sí. ¿Será que la iglesia en general puede abandonar la Biblia con tal de atraer más gente? Sí, sí. Y es triste porque todas las preguntas que hice, aunque son preguntas terribles, la respuesta en todos los casos es sí. Porque la iglesia está llena de humanos y los humanos queremos quedar bien. Una vez me dijeron, tal político que venga aquí a la iglesia. No, no, aquí no es a modo. Y si viene, Mark y yo oramos por cierto político hace un tiempo y como que se fue así. El texto que vamos a estudiar, como les digo, es breve. Entonces vamos a verlo. Vamos allá a Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Voy a tratar de no profundizar porque ya lo estudiamos mucho, pero dice, así que, del griego oun, por lo tanto,
O sea, esto que va a decir Pablo es el resultado de lo que ha dicho antes. Y ha hablado de la restauración de Israel, ha hablado de la salvación de los gentiles, ha hablado del remanente de Israel, entre otros temas. Entonces, a causa de esto, a causa sobre todo, que es el tema más reciente, que es la salvación de los gentiles y la restauración de Israel, a causa de esto, entonces él hace algo, os ruego, y aquí viene el griego parakaleo. ¿Qué quiere decir? Implorar, exhortar, consolar. Es como si Pablo agarrara y dijera, cayera de rodillas, hermanos, se los ruego. ¿Recuerdan lo que dijo Spurgeon? El tamaño del ruego de Pablo. Se los ruego, es como ese grito desesperado de una mamá, de su hijo o su hija rebelde, y por más que le dice algo, no lo hace. Yo soy testigo de eso, de mi propia madre. Lloraba desesperada porque yo no me corregía. Eso es lo que está diciendo Pablo, se lo ruego. La iglesia en Roma, imagínense estar en Roma, en el mero centro de la cultura romana. Ya olvídense de todos los dioses, sino todo el deterioro moral y social. Los mismos césares tenían su séquito de jovencitos para su uso personal. Imagínense, no era muy diferente de hoy. Entonces, él da ese paracaleo, esa imploración. El verbo era usado en el vocabulario militar para exhortar a los soldados que estaban a punto de entrar en el combate. Ese discurso que le dan a los soldados que saben que los de enfrente no van a regresar. Algo les tienes que decir para que salgan corriendo como locos para luchar en favor en tu favor. Nosotros somos así, hermanos. Nosotros somos una resistencia. No debemos dejarnos llevar por la corriente. ¿Qué es eso que, por ejemplo, está pasando en muchos lugares? Que en las bibliotecas hay que dejar entrar a los drag para que les lean cuentos a los niños. Pero que vean YouTube Kids. Ese es sano. Sí, tú, cómo no, te invito a verlo. Vigila lo que ven, vigila lo que escuchan, vigila lo que les enseñan en las escuelas. Luego dice nuevamente, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Qué es esto? Se refiere a lo manifestado otra vez en los capítulos anteriores. Los regalos que no mereces, que Dios te ha dado si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vamos a ver algunos. El amor de Dios, acompáñenme allí en sus Biblias a Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos da su amor. ¿Y cómo lo percibimos? ¿Qué ha hecho Dios? Derramar su amor en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 3:24, porque esto es algo de lo que gozamos, pero muchas veces abusamos. Romanos 3:24, ¿ya lo tienen? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde se ve la gracia de Dios aquí? En que estás sentado aquí, en que eres parte de la iglesia. Ahí está la gracia. Y todavía lo negociamos. No, es que mi Dios es un Dios de amor. Tú, Gerardo, me lo han dicho, hablas de un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios que está airado contra el pecado y el pecador. No, Dios es un Dios de amor. No, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Y quien argumente acerca de que Dios es únicamente amor y que va a perdonar a todos y que no va a condenar a nadie, no merece que le digas hermano, porque no conoce ni siquiera el Evangelio.
Otra vez, eso incluye la iglesia. Es que, bueno, son hermanos, pero sí se tiran y hacen y piden dinero, pero son hermanos. No, tampoco vamos a negociar eso. Hermano es el que tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo y a través de su fruto puedes ver la evidencia de su salvación. Es que eres un juzgón, Gerardo. ¿Cómo te atreves a decir si esta persona es salva o no? La Biblia lo dice. Cuando hablamos así, defendiendo el pecado, defendiendo la pecaminosidad de una persona, estamos haciendo rollito la palabra de Dios y botándola. Si no eres creyente, tienes una vida de pecado. Si no eres creyente, eres desobediente. Si no eres creyente, haces exactamente lo que te piden que no hagas. Y te complaces en ello. Si no eres creyente, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Corre hacia Cristo, no huyas de Él. Eso es lo más importante. La gracia de Dios está en nuestra salvación. Ahora mismo, no vamos a salir de Romanos un ratito, vamos al capítulo 4, versículo 5. Dice, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la tercera manera en la que vemos el amor de Dios. La justicia. Luego viene la fe. Perdón, me refiero a los regalos de Dios, que es el amor, la justicia, la gracia y ahora la fe. Ahí mismo en Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 17. Dice así, y esto es importantísimo, la fe. Yo decido tener fe. Si alguien me dice, ven, pon tu fe en Cristo, no, así no funciona. ¿Qué dice el versículo 17? Observen, así que la fe es por él. Oír. Ah, entonces cuando quiero evangelizar a alguien, ¿qué tengo que hacer? Hablarle. Aquel al que le voy a compartir el evangelio tiene que escuchar. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Por la palabra de Dios. El evangelismo es usando la palabra de Dios. Y solamente escuchando la palabra de Dios es que las personas, como tú y como yo, llegan a tener fe en el Señor Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados. Fíjense en esto, volvamos otra vez al versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego, ese ruego, ¿quién lo escribió? Lo escribió Pablo, pero ¿quién lo inspiró a escribirlo? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién está hablando aquí? Dios. Dios está rogándote algo. No te dejes llevar por la corriente, aunque haya un remolino que amenace con llevarte de un lado a otro. Aférrate a la palabra y no te dejes llevar por la corriente. ¿A qué nos está rogando el Espíritu Santo que hagamos? Continuemos en el versículo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es tu cuerpo vivo, pero ¿sabías que no está redimido? Lo redimido es nuestro espíritu. Ese sí está redimido. Nuestro cuerpo, ¿qué tal pide el pecado? A veces a gritos. Quiero esto. Parecemos personas con síndrome de abstinencia. ¿Te ha pasado? Y no necesita ser algo placentero, simplemente algo como la ira, como el chisme, como la mentira, como la no reverencia a Dios. Ese tipo de cosas consumen, intenta dejarlo. Ahí es donde viene lo difícil. Por las misericordias de Dios, te pide
que seas un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ujú. Nosotros seguimos teniendo en nuestro cuerpo la última resistencia del pecado. Seguimos con esa tendencia a pecar, ¿sí o no? Y si no, vamos a verificarlo. Romanos 7, por favor. Acompáñenme a Romanos 7, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Romanos 7, 22 y 23, por favor. Fíjense en lo que dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Una pausa aquí. El hombre interior, es decir, mi espíritu. Lo espiritual se goza en la palabra de Dios. Sí, porque eso está redimido. Pero ¿qué sigue? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La carne, nuestro cuerpo, obviamente nuestra mente pide pecar. Eso es lo que quiere. Por eso no das, por eso no, por eso criticamos, por eso mentimos, por eso nos brincamos la regla, por eso hacemos un montón de cosas, porque nuestro cuerpo pide a gritos el pecado. Haz un análisis de ti mismo y observa cuántos permisitos te das. Algo así como una dieta, ¿no? Están ahí los nutriólogos y ellos dicen, debes de comer de esta o de esta manera, ¿sí o no? En tal cantidad. Y todavía nos dicen, ¿y estás pasado de peso? ¿Cuál? Soy de huesos anchos. Mentira, todos tenemos los huesos de la misma densidad. Uh-huh. ¿Y como lo que quiero? Regreso a la siguiente cita. Oiga, subió 2 kilos. ¿Cómo? Así es el pecado. Todavía le damos vía libre, todavía dejamos que crezca, todavía lo consentimos. Como no me han dicho nada, pues debe estar bien. La manga, sabes perfectamente que está bien y que está mal. Uh-huh. Cada creyente puede y se debe de entregar a Dios como un instrumento a su servicio, un servicio santo, es decir, apartado para Dios, que no le da gusto al cuerpo. Uh-huh. Y aquí siempre entra un tema, por ejemplo, la vestimenta. Muchas veces he tenido conversaciones con damas y damitas respecto a la vestimenta. Y también caballeros, porque la verdad, antes me costaba trabajo que consiguiéramos pantalones para Moni. Pantalones rectos, a ella le gustan los pantalones rectos y puros stretch ajustados que se los tienen que meter con calzador. Pero ahora ya también son para los hombres. Veo los pantalones y digo, no, yo, para empezar, no entro ahí. Y en segundo lugar, me voy a ver ridículo. Y ahí entran con sus pantalones que no pueden ni caminar. Uh-huh. Y ser contracorriente cuesta. Fuimos a conseguir pantalones hasta ¿dónde? Hasta Totonilco. Fuimos hasta Totonilco y ahí pudimos conseguir pantalones. Y no estaban tan caros también, eso ayudó. Pero la corriente. Y de repente entran los hermanos con sus pantalones todos ajustados. Y es como, ¿qué onda? Pero si le dices a una damita acerca de su ropa, hasta se defienden. Es que así me gusta, es que tengo calor, es que yo puedo vestir como quiera. Y empiezan a mostrar que han metido un poco de su cristianismo a su feminismo. Y entre semana, ahí sí usan ombligueras, ahí sí usan sus shortcitos. Hermanas, es incluso un deber ser recatadas en su vestimenta, porque así ustedes nos protegen a nosotros. Están encargadas de la protección de, de los ojos de sus hermanos en Cristo. Ese es un encargo de Dios para ustedes, hermanas. La protección de los ojos de Dios, de los ojos de los varones. Uh-huh. No nos dejemos llevar por la corriente.
Prácticamente, Pablo está diciendo, te ruego, te invito, te imploro a que por el amor de Dios, por su gracia, por su justicia dada a ti y por la fe que puso en ti, te entregues al Señor de manera santa. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te estoy dando todo, ya te bendije con toda bendición espiritual, ya eres mi hijo, ya soy tu dueño, ya te garantizo mi protección, ya te garantizo que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te va a añadir. Ah, no, pero decimos, no, es que mi trabajo vale más. Es que el tiempo es dinero. Es que si no trabajo, aunque no vaya al estudio, aunque no vaya a esto, es más importante mi escuela, es más importante la familia, es más importante. Entonces no vas a ver la realidad de busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No lo vas a ver. Por eso no lo creen. Porque lo quiero. Es como la paciencia. ¿Han orado por paciencia alguna vez, hermanos? Una vez yo dije, Señor, quiero paciencia, pero ya. Ujú. Así no funciona. Le pides a Dios paciencia y ¿qué te va a mandar? Prueba. ¿Para qué? Para que la ejercites. Es lógico, hermanos. Si has recibido al Señor, lo lógico, el culto racional es que le sirvas consagrado, abnegado, que seas el sacerdote que se dedica por entero sin importar a qué te dedicas, que se dedique al Señor. Nuevamente quiero compartirles un poquito de lo que dice Spurgeon al final. Dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos presentar nuestros cuerpos a Dios, no solo nuestras almas, para llevar a cabo obras reales y prácticas. O sea, no dejarnos llevar por la corriente. Vamos ahora al versículo 2. Esta parte es impresionante porque, hermanos, estamos hablando de antes de la primera, por ahí de la primera mitad del primer siglo de existencia de la iglesia. Cualquiera diría que la iglesia era como que todos cantando, chiflando y aplaudiendo, alabando al Señor todo tiempo y teniendo vidas santas, ¿no? No, eran humanos exactamente como nosotros. Vean lo que dice, lo que le dice Pablo a la iglesia romana. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, como ya lo había mencionado en nuestro estudio del libro de Romanos, por alguna razón la Reina Valera omite la conjunción y cae, que enlaza el versículo anterior con este. La lectura más literal sería, y no os conforméis. Vamos a verlo desde el versículo anterior, del versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido solo con esa conjunción? Están enlazados. Y no te conformes a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo lo dice la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas? Observen, hermanos, escuchen la palabra de Dios. Le ruego al Señor que haga mella en tu corazón y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hermanos, yo procuro hablar de política muy directo cuando algunos hermanos me han preguntado, y hay algo que tengo que decir, hermanos, aún en esto. Los cristianos no deberíamos de apoyar a ningún partido de izquierda. ¿Por qué? Porque tienen sus bases en el socialismo, tienen sus bases en la izquierda, lo que es
el socialismo, y puede ser marxista, puede ser leninista, puede ser un tipo de socialismo moderno, pero ojo, siempre, siempre va a ir en contra de Dios. Por supuesto, se transforman muchas cosas, hay muchas cosas que considerar, etcétera, pero eso es algo que tenemos que ver, hermanos. Siempre el socialismo va en contra de Dios. Y ahorita no hay nada de que vamos a compartir todo, vamos a cancelar la propiedad. No, 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 eso no está. Pero ¿qué tal el aceptar cualquier ideología y ser abierto? Ah, pero eso también lo hacen los de la derecha. Sí, sí. Pero tenemos aún que analizar esas preferencias. ¿Qué deporte te gusta, hermano, varones? El fútbol. ¿Te has dado cuenta que no es un deporte, sino el juego de la farsa y la mentira? Muchos partidos, ¿cómo se definen? En base a mentiras. Ay, no importa, fingió bien que lo tiraron, metió el penal. Gracias Dios porque ganó la selección. ¿Es en serio? Es mentira. Y nos agradamos en la mentira. Pues total, sí me miente como aquel que, ¿se acuerdan de este político apodado Lallín? Sí robé, pero robé poquito. Y la gente le aplaude. Mienten, pero no son mentiras como los de antes. No es asunto político lo que estoy tratando en este momento, hermanos, sino es asunto de nuestro discernimiento espiritual. Nos dejamos llevar por la corriente y entonces, cristianamente, empezamos a dar permisos. No se conformen, no se adapten a este siglo o mundo, sobre todo los más jóvenes. Ya uno ya con cierta edad ya no te cuestes al primer hervor, pero de todas maneras hay muchas cosas con las cuales puedes dejarte llevar. Y los jóvenes de verdad creen que son muy listos, pero son tan manipulables. Y es bien triste ver cómo prefieren un amorío, prefieren un gusto, prefieren una manera de vestir, prefieren cualquier cosa excepto la palabra de Dios. Y uno lucha a bibliazo limpio por ellos. No está mal, ¿por qué? Porque no los llevas a divertirse, porque no juegas con ellos, porque no los llevas al parque, porque no van al cine, porque no van a campamentos. Por eso tienen un montón de cosas durante toda la semana. ¿Qué les hace falta? ¿Diversión o Biblia? Ujú. El versículo continúa, sino transformaos, del griego metamorfeo, que se refiere a un cambio o contraste radical. ¿Recuerdan que hace un momento hablamos de la ropa y el comportamiento? Vamos, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 2. 17, Mateo 17, 2. En el contexto es la transfiguración. El Señor Jesús le permite a su círculo más cercano observar un gramo, quizás menos, de su gloria. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y hermanos, esta es la apariencia del Señor Jesucristo. ¿Y qué apariencia vas a tener en el cielo? Esta. También vas a tener esa apariencia. Esa es la transformación radical. Siempre me acuerdo triste, bueno, no sé si tristemente o no, pero siempre me acuerdo de esa canción que muy famosa, Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear, Señor, hazme un radical. ¿Qué? ¿Quieres ser un cristiano radical? Entonces cumple lo que dice la escritura a rajatabla. Esfuérzate, eso es a lo que se refiere. Da tu máximo esfuerzo por obedecer lo que dice la palabra de Dios. No te quedes a medias, dalo todo.
Dalo todo, como ese maratonista que ya no puede ni con su alma, pero sigue moviendo las piernas y sigue adelante. Dalo todo para obedecer la palabra de Dios y eso te va a hacer un radical de a de veras. Eso te va a cambiar. La palabra de Dios, no tus ideas. ¿Recuerdan que cuando hablamos de la iglesia la semana pasada respecto al medio de gracia que es la Biblia? ¿Puedes crecer espiritualmente a punta de oración? No. La oración sirve para tu crecimiento espiritual, pero lo que te da el crecimiento es la palabra del Señor. A punta de oración no creces, sino con la Biblia. Está bien orar, por supuesto, y orar mucho y orar sin cesar, sí. Tener una vida de oración, sí. Pero si no conoces lo que dice la palabra de Dios, vas a estar, como lo describe la Biblia, yéndote por cualquier corriente de doctrina. Nuevamente, no nos dejemos llevar por la corriente. Tienes que tener tu mente saturada. Eso es estar lleno del Espíritu. Tienes que tener tu mente saturada, controlada de y por la palabra de Dios. Así se renueva la mente, saturándola de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así, por lo demás, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? A los filipenses, a la iglesia y por aplicación a nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Qué ocupa tu mente en esos momentos de silencio, por ejemplo, en la cama? ¿No se han dado cuenta lo terrible que es el cerebro en ese momento? Se atasca de pensamientos. Justo cuando quieres dormir, ¡fum! Que el problema, que esto, que el pecadote, que mi gusto, que me gusta, que le gusto, que el... Satura tu mente de la palabra de Dios. No es presunción, pero una cosa que me costó mucho tiempo fue condicionar a mi mente a que cada vez que abro los ojos al amanecer, lo primero que pasa por mi mente es un canto. Lo primerito, el que sea. A veces son algunos que ni me gustan. Pero lo que quiero es que mi mente está saturada. No soy perfecto, no soy infalible. Tan peligrosamente falible soy que por eso busco saturar mi mente. Porque me conozco. Sé de qué pie cojeo. Una pausa aquí. Esta es la parte triste. Muchos que afirman ser cristianos no dedican tiempo a saturarse de las escrituras. Por eso tienen dudas en su andar diario. Por eso no saben cuál es la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Por eso pecan. Porque no conocen al Dios que profesan creer. Y ahí es donde vienen los errores de pensamiento y obra. Esta saturación de la mente de la palabra de Dios, esta renovación permite entonces, como ya lo vimos, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera más entendible en la Nueva Biblia de las Américas, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esto es la santidad que Dios aprueba. Una vida libre de toda mancha moral como espiritual y no por mérito propio, sino por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Acompáñenme otra vez ahí a la carta de Pablo a los Filipenses, pero ahora vamos al capítulo 2, versículo 13. Esto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado, hermanos? ¿Cuántas veces? Porque, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dios permite que peques? Sí. ¿Dios te pone el pecado enfrente? Lo permite, no te lo provoca, lo permite y usa algún agente para mostrártelo. Pero ¿qué te da también Dios junto con la prueba? La salida.
Y muchas veces la salida es una simple palabra. No. Punto. Pero nuestra carne, ¿qué quiere? Sí. Y desobedezco. Y violo la regla. Y veo la página. Y le escribo. Y me río. Y me gozo aunque sea mentira. Con tal de que me den algo. ¿Se dan cuenta hasta dónde nos dejamos llevar por la corriente? Yo recuerdo mucho a mi maestro Alfredo Morga. Moni se debe de acordar, en la iglesia Adonai hace changos, ya como más de 15 años. Pero, eh, eh, no, sí, ya me corrigió mi esposita, 17 años. Hace 17 años que andaba yo de achichincle de Alfredo Morga, era yo su chofer, era yo su acompañante, era yo el que andaba de arriba para abajo, yo cargaba las bolsas del mandado. Y Moni, su esposa Clarita y Alfredo caminando y yo con las bolsotas. Obviamente era parte del entrenamiento que él me estaba dando, pero quisimos ver lo de la Asociación Religiosa para la Iglesia. Y se nos acercaron quienes decían ser hermanos y estar metidos ahí en el gobierno y nos dijeron, pásame la lista de todos tus congregantes y les damos material para que construyan más. Por una lista. El material que necesiten. Y aparte les damos útiles para los niños. No estoy inventando. Les damos útiles para los niños de la iglesia y juguetes para que repartan. A cambio de una lista de todos los hermanos. ¿Suena a maltrato? No. Pero Alfredo tenía algo bien presente. Nunca meter a la política a la iglesia. Nunca dejar que entraran. Nunca dejarlos que hicieran proselitismo. ¿Y saben qué dijo? No. Él es un teólogo, a pesar de ser pequeño, de un alto calibre. En alguna ocasión lo invitaron a una confraternidad de pastores, pero al ver la doctrina que se manejaba, ¿qué creen que dijo? No. Si ustedes conocen el nombre Alfredo Morga, es porque lo mencionamos aquí o porque lo conocen, pero de ahí en fuera nadie sabe quién es. Y aún así me atrevo a decir, es un gran hombre de Dios, es un hombre de Dios fiel. Le quito lo de gran, es un hombre de Dios fiel. Y lo vi varias veces rechazar oportunidades económicas, posicionales, sociales, porque para él no, ninguna de sus principios bíblicos era negociable. No se negocia con la palabra de Dios. No le damos permisito, nada, hermanos. Quiero regresar, por favor, al texto que, que hoy leímos, pero se los quiero compartir otra vez en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 2. Y quiero que si algo se lleven hoy de todo lo que hablé, dicen que hablé del 100% de lo que hablé, si acaso me di a entender el 80%, y dentro de unas horas no van a recordar ni el 20%. Suele ser algo natural. Pero quiero que por favor se lleven este versículo en esta traducción. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Biblia, 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 para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber qué le agrada a Dios y qué no? Está en la Biblia. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Quiero que se lleven eso. Ahí. Que Dios ponga en tu mente, si no crees en Cristo, arrepentimiento y fe en Él, para que seas salvo de la ira de Dios. Y hermanos, que Dios sature nuestras mentes de su palabra para nuestro bien. Padre amado,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso. Somos tan falibles, Señor. Decimos, amo a Cristo y con esa misma boca maldecimos y nos dejamos llevar por la corriente. Si está de moda, a lo mejor es bueno, dicen nuestros corazones, pero tu palabra dice bien claro que nuestro corazón es perverso, es engañoso. Señor, pon en nosotros, te ruego por tu congregación, Señor. Te ruego por todas estas ovejas que por algún motivo me encargaste, que quieran saturar cada vez más sus mentes de tu palabra, Señor, con la iglesia, en la iglesia. Te ruego por nuestras mentes y corazones, Señor. Nos bombardea todo el mundo. Somos enemigos del mundo. Impídenos, Padre, te lo ruego, adaptarnos al mundo. Usa cualquier medio, te lo ruego, Señor, para que seamos fieles a ti. Que nuestras mentes se transformen día a día, que se renueven con tu palabra, Señor. No con videos de un minuto, no con eh, eh, prédicas que son lastimosas, Señor, sino con tu palabra, Señor. Haznos fieles a ti aún más y más. No nos dejes que nos dejemos llevar por la corriente. Nos encomiendo en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.